veremos un ejercicio sobre la ley de Coulomb para que quede un poquito más claro. Bueno, como ya sabemos, la electricidad, al ser movimiento de electrones, bueno, es regida a través de las tres leyes de Newton. En estas leyes nos hablan acerca de una fuerza que actúa sobre un objeto para moverlo. Entonces, al momento de que un electrón se está moviendo o está en movimiento, implica que una fuerza actuó sobre él y para moverlo. Esta fuerza en electricidad fue determinada por Coulomb. Él dedujo una fórmula en la cual involucra el valor de la carga que se va a mover respecto a otra carga de referencia, la distancia que hay entre estas dos cargas y un valor al que se denomina constante de Coulomb, el cual lo que nos permite es darle un valor al espacio en el cual se encuentran esas dos cargas. De tal forma que, bueno, nosotros tendríamos tal cual como enuncia la ley de Coulomb, que dice que una fuerza eléctrica, la fuerza eléctrica, perdón, con la que se atraen o se repelen dos cargas puntuales, es decir, como decíamos, es respecto a una carga respecto a la otra. En reposo es directamente proporcional al producto de sus cargas, es decir, a la multiplicación de estas dos cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, la fuerza que se va a experimentar entre dos cargas va a depender del valor de estas cargas y es inversamente proporcional, es decir, disminuye conforme la distancia entre ellas aumente. Ahora, habíamos dicho sobre una constante de Coulomb, este tiene un valor de 9 por 10 a la 9, como tal es una constante y no siempre va a tener ese mismo valor. Y algo muy importante para poder analizar lo que es la ley de Coulomb es la ley de las cargas, en la cual establece que cargas con signo igual se repelen y cargas con signo diferente se atraen. Esto es muy importante para poder entender el análisis de las cargas. Entonces por aquí tenemos un ejemplo en el cual nos dice que, bueno, se tiene tres cargas. Dice una carga eléctrica de 1.3 microcoulomb, recordando que el micro es el prefijo que nos permite asegurar, bueno, colocar una carga con un exponente por 10 a la menos 6. Recordemos que es mili, micro, nano, pico, etcétera, y va de 3 en 3. El mili es menos 3, el micro menos 6, etcétera. Entonces, todas estas cargas tienen un valor de por 10 a la menos 6, 1.3 microcoulomb. Se coloca en una coordenada de menos 0.5,0. Aquí puede decir, bueno, se colocan en una coordenada o pueden estar a tal distancia, etcétera. Aquí nos dan coordenadas sobre un eje X, bueno, no pasa nada. Otra carga de 3.2 se coloca en 1.5,0. Entonces la vamos a colocar aquí, es decir, entendiendo que la coordenada 0,0 pues es el origen de mi plano cartesiano. Dice la tercera carga se encuentra en 0,0 con un valor de 2.5 micros. Entonces, nosotros las nombramos, podemos numerarlas como ustedes gusten. Aquí en este ejemplo, Q3 la ponemos en el origen en 0,0, dice que tiene un valor de 2.5. Q1 en menos 5,0, es decir, de donde está este, menos 0.5 para acá. Y tiene un valor de 1.3 y Q2 en 1.5,0. Bueno, a lo mejor aquí las distancias son un poco más largas, pero bueno, la idea es así. Lo que sigue es, una vez que yo tengo colocadas ya en un diagrama, en un dibujo, mis cargas, bueno, sigue colocar la relación que existen entre ellas de acuerdo a su polaridad. A esto se le llama en física diagrama de cuerpo libre, es decir, voy a poner la carga 1 aquí, mi carga 2 en 1.5,0 y mi carga 3, bueno, está aquí en el origen. Entonces yo tengo que empezar a analizar cómo se van a comportar cada una de las cargas, pero debo de tomar una de referencia. En este caso, el mismo ejemplo nos dice, determine la fuerza total sobre la carga de 2.5, es decir, sobre la carga 3. Entonces, esta carga es la que yo voy a considerar que no se mueve. ¿Por qué? Porque es la que me pide el ejercicio que yo determine la fuerza sobre ella. Entonces, esta carga no se va a mover y de aquí empiezo a analizar. Esta carga respecto a la carga 1 se atrae o se repele.
Bueno, la carga 3 respecto a la 1 se va a repeler, es decir, esta carga va a ir hacia acá. Es decir, va a experimentar la carga 3 una fuerza hacia la derecha debido a la carga 1, ¿ok? Esta fuerza la podemos llamar fuerza 3-1. ¿Por qué? Porque es la fuerza que se va a generar debido a la acción de la carga 1 respecto a la 3, ¿sí? Bueno, ahora bien, la carga 3 respecto a la carga 2, pues como son de la misma polaridad, la carga 3 se va a repeler respecto a la carga 2, generando esto que está aquí, ¿sí? Voy a mover esto por aquí. Entonces yo voy a tener una fuerza hacia la izquierda provocada por la carga 2, de tal forma que yo puedo llamar a esa fuerza 3-2. ¿Ok? Entonces, lo que nos está pidiendo el ejercicio es que yo calcule la fuerza total. Yo aquí tengo dos fuerzas. ¿Por qué dos fuerzas? Porque tengo dos cargas que actúan sobre la carga 3 que estoy analizando. Lo que tengo que hacer es sumar vectorialmente estas dos cargas. Nosotros sabemos que un vector se puede sumar directamente cuando tiene la misma dirección, o se puede restar algebraicamente cuando tiene la misma dirección y el mismo sentido. En este caso, el ángulo que existe en estas cargas es 0 o 180 grados, como lo quieran ver. Pero esta está en 0 grados, esta también, y lo único es que una va para la derecha y otra para la izquierda. Por lo tanto, la fuerza total que va a actuar sobre la carga 3 es la resta de estas dos fuerzas. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular la fuerza 3-1 y la fuerza 3-2. Para esto vamos a hacer uso de la ley de Coulomb. ¿Estamos de acuerdo? Me la voy a traer para acá para verla. Entonces aquí la vamos a tener. Dice, la fuerza va a ser igual, en este caso la fuerza 3-1 va a ser igual a la constante por los valores de las cargas que estoy analizando. Carga 3, carga 1 entre la distancia que hay entre el 3 y la 1, ¿ok? Entonces por aquí yo me lo voy a traer. Y tenemos pues que la fuerza debida a la carga 3-1 es igual a la constante que vale 9 por 10 a la 9 por la carga 3 por la carga 1 entre la distancia que hay entre 3 y 1. Esto sería esto que está aquí. Es decir, si ya lo colocamos con números, bueno, sería K vale 9 por 10 a la 9. El valor de Q3 es 2.5 por 10 a la menos 6, porque está en micros, por el valor de la carga 1, que es 1.3 por 10 a la menos 6, entre la distancia que hay entre 3 y 1. Podemos observar que la distancia que hay entre 3 y 1 es 0.5. Estamos de acuerdo, aquí está en 0 y aquí está en 0.5. Entonces la distancia que hay aquí es 0.5 al cuadrado. Hacemos esta operación y yo tengo que la fuerza que hay entre 3, la carga 3 y la carga 1 es 0.117 newtons. Recordemos que la fuerza se mide en newtons, entonces esta es la fuerza que yo voy a tener de 3 a 1. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para la fuerza 3-2. Nos traemos esto para acá. La fuerza 3-2 sería igual a la constante de Coulomb por la carga 3 que estoy analizando, por la carga 2 entre la distancia que hay entre 3 y 2. ¿Okay? De tal forma que me quedaría algo así. Entonces vamos a hacer un cronograma. K 9 por 10 a la 9, la carga 3 2.5 por 10 a la menos 6, la carga 2 3.2 por 10 a la menos 6, entre la distancia que hay de la carga 3 a la 2, que sería 1.5. Estamos porque es 0 hasta 1.5 al cuadrado. Hacemos la operación y tendríamos que la fuerza total entre la carga 3 y la carga 2 es 0.032 newtons. Para determinar la fuerza total, dijimos que se restan. ¿Cómo voy a saber si se suman o se restan? Bueno, si esta flecha fuera en la misma dirección que F3-1, es decir, que fuera a la derecha y tiene el mismo ángulo, es decir, 0, entonces
se sumarían. ¿Por qué? Porque tendría la misma dirección y cumple con la regla establecida para suma algebraica de vectores. Si esta estuviera hacia arriba, entonces ya se hace una suma vectorial, ya tendríamos que descomponerla en la parte en Y, en la parte en X y sumarla vectorialmente, que más adelante vamos a ver. En este caso se restarían porque van en diferente dirección, de tal forma que nosotros tendríamos, aquí lo voy a borrar, que la fuerza total va a ser igual a la fuerza 3.1 menos la fuerza 3.2. ¿Estamos de acuerdo? Yo me traigo los valores que tengo para fuerza 3.1, fuerza 3.2, y sería 0.117 menos 0.032. El resultado sería 0.085 newtons. Y esto es muy importante, con una dirección positiva sobre el eje X. ¿Cómo sé la dirección? Bueno, si yo analizo los valores de las fuerzas, F3.1 es mucho mayor que F3.2. Por lo tanto, yo sé que al restarlas, este valor va a quedar mayor y por lo tanto va a ir hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante porque yo podía haber decidido restar F3.2 menos F3.1 y me daría un valor negativo. ¿Sí? Y ese valor negativo pudiese confundirme. Lo único que me está diciendo ese valor negativo es cómo considero yo la dirección de las fuerzas. Una recomendación para que esto no le suceda es, bueno, restar siempre el valor mayor del valor menor y escribir hacia dónde se va a dirigir en función de estos resultados. En este caso, como les digo, como es mayor F3.1 a F3.2, bueno, pues es obvio que el resultado el resultado de esa dirección sería hacia la derecha, ¿sí? Entonces, por eso aquí nos dice, es hacia la derecha o dirección positiva en el eje de las X, entendiendo que en un plano cartesiano, del punto de origen hacia la derecha es positivo y del punto de origen a la izquierda es negativo. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que al final la carga, esta carga que está aquí, se va a desplazar hacia la derecha con una fuerza de 0.085 newtons. ¿Sí? Entonces, con esto, nosotros resolvemos lo que es este ejercicio.